Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Mi nombre es Flavia Vitale y estamos una vez más haciendo un vivo, un pequeño encuentro con nuestros invitados en la programación de la cuarta edición del Festival de Teatro Clásico Universal. Gracias Nati ahí por hacer el aguante, gente del equipo que se va sumando. Y bueno, hoy tenemos una entrevista muy especial con el director Albeiro Pérez Valencia, el director de nuestra Macbeth dentro del festival, que tiene lugar mañana jueves a partir de las 20 horas y por 48 horas. El link va a estar disponible y pueden acceder a las entradas a través de Alternativa Teatral. Es muy importante que puedan reservar con tiempo para asegurarse que les llegue bien el link para acceder a ver la obra, y la pueden ver cuando ustedes quieran, ya que lo tienen disponible por 48 horas, como comenzaba diciendo recién. Vamos a esperar que se una Albeiro para dar comienzo a esta pequeña entrevista. Mientras tanto les cuento, ustedes ya todos saben qué es Macbeth, quién es Shakespeare. Bueno, esta historia que se escribe a comienzo del siglo XVII y tan vigente hoy, tan clásico, porque clásico. Todas estas cosas vamos a ir chusmeando con nuestro invitado especial de hoy, para que nos cuente un poco sobre el proceso, sobre los actores, sobre la puesta, sobre la estética de esta obra en particular, que la recomiendo especialmente porque tiene un diseño de espacio muy particular. Hay agua, hay humo, hay luces, dispositivos, maquinaria. Es una sala muy grande. El elenco es de Colombia y eso creo que es lo más lindo que tenemos, porque este año el festival, al ser online, nos permitió tener elencos invitados de otras partes del mundo. Siempre de habla hispana, pero tenemos invitados de España, como ya han visto en las otras obras que presentamos. Comenzamos con Mutis, una obra que venía de Madrid, y mañana nos toca compartir el escenario con un elenco colombiano. Así que para nosotros es un orgullo, un placer, una alegría. Ahí se está uniendo Albeiro, perfecto. Le vamos a dar. Entonces, como les decía, la posibilidad de tener elencos de otras latitudes, que nos acompañen otras poéticas, es lo más interesante que tiene este festival. Hola, Hola Flavia, ¿cómo estás? pero muy bien, un gusto, Albeiro, saludarte. ¿Cómo estás vos? Bien, bien, muchas gracias, un gusto también. Muchas gracias por la invitación. Bueno, no, al contrario, gracias a ti por aceptarla, porque sabemos que estamos en Colombia con una diferencia de horarios, y también te agradecemos el esfuerzo que has hecho en tus actividades para poder estar acá con nosotros hoy. No, claro, no, no es un esfuerzo, es un placer, muchas gracias. Bueno, al contrario, bueno, bienvenido. Le estaba contando a la gente que ahí se estaban sumando algunos, que sos el director de Macbeth, nuestra obra colombiana, nuestra perlita del festival, que tiene lugar mañana jueves a partir de las 20 horas Argentina. Podés ver la obra y va a estar disponible por 48 horas para que la veas cuando quieras. Podés sacar las entradas por alternativateatral.com y allí dejar tus comentarios también, lo cual es importante. Una vez que ves la obra, podés dejar tus comentarios al respecto y a nosotros nos sirven y nos ayudan para seguir. Así que bueno, Albeiro, bienvenido. Estaba comentando Shakespeare, Macbeth, esta lucha de poder, esta historia macabra que inicia y se desarrolla y termina con un montón de asesinatos, con una música, un espacio, una particularidad en tu estética. Quería charlar un poquito, en primer lugar, por qué Macbeth elegiste hacer, y cómo fue ese proceso creativo que te llevó a hacer esta apuesta. Bueno, bueno, tengo que empezar diciendo que lo primero que uno siente antes de arrancar con un proyecto de estos es mucho respeto, incluso temor, aunque en pequeño teatro ya hemos hecho varios clásicos. De hecho, Macbeth ya se había hecho hace más de 30 años en los inicios de pequeño teatro. Pero bueno, era una obra que de alguna manera nos había perseguido durante años. Yo la había leído, había querido hacerla. Después algunos compañeros se me acercaron y digamos que me presionaron un poco también. Hubo un momento como coyuntural en que dijimos, bueno, hay que hacerla. Y, y bueno, además de, pues, de la admiración que tenemos por Shakespeare, pues creímos que era una obra
que era muy pertinente como para el momento histórico del país, un momento que, como ha sido desafortunadamente durante muchos años, pues ha sido violento, ha sido bueno, varias décadas de pugnas, perdón, por el poder, de una serie de personajes en el país que se parecen mucho a Macbeth, que todavía hay algunos rondando por ahí, eh, que no han tenido escrúpulos, no han tenido escrúpulos para, no solamente para llegar al poder, sino para mantenerse también, ¿cierto? Correcto. Entonces creímos que era una obra que le podía decir, le podía contar muchas cosas al público y lo podía conectar como con nuestra realidad colombiana. Básicamente esa fue como la razón. Hubiéramos podido escoger Ese fue el cualquier otra. motor. Exacto, sí. A mí, por ejemplo, me encanta Hamlet, bueno, Rey Lear, Ricardo III, pero bueno, creímos que esta era como la que más encajaba como en nuestras necesidades y en lo que queríamos decirle al público. Bien, y esta posibilidad también, ¿no? Que me hace reflexionar un poco sobre lo clásico, ¿no es cierto? Esto que vos resonaba en ustedes, estos conflictos escritos en el siglo XVII, pero aún hoy vigentes, que permitían, habilitaban y resistían todo, ¿no es cierto? Porque el Claro. conflicto actual no difiere para nada del original y sin embargo era totalmente viable de realizar y comprensible para nuestra sociedad hoy o para la sociedad de Colombia en este momento. Eso es Ajá. lo maravilloso, ¿no es cierto?, de estos personajes. Sí, y eso es algo en lo que insistimos siempre cuando hablamos de la obra, o en algunas oportunidades que hemos tenido de hacer conversatorios, es como el hacerle entender a la gente de que no estamos hablando de una historia medieval, ¿sí? Ujú. O que ese es el referente, pero realmente la grandeza de Shakespeare es tanta que es capaz de hablarnos de personajes del siglo XXI, ¿sí? Y esta obra en particular, esta obra o obras como Ricardo III también, por lo que te decía ahora, o sea, uno podría escoger montar Hamlet, montar Rey Lear, que también tienen temas muy profundos, también temas muy universales, pero digamos que en el caso nuestro particular, de nuestra realidad colombiana, eh, era la que más encajaba. De hecho, casi que paralelamente a nuestro montaje se hizo otra versión de Macbeth en Bogotá, en el Teatro Colón. Y así unos cuantos años atrás se había hecho también, aunque esa sí era más, una versión mucho más libre que la nuestra, que se llamaba Gangsters BFA. Ya se había hecho también esta obra en la ciudad, de manera que no es coincidencia que varios No. grupos coincidieran, bueno, hubiéramos decidido montar esta obra. Sí, había algo ahí que resonaba en varios corazones, ¿no? Como decirlo, en los corazones creativos del teatro que hacían que esto tenía que tener lugar sí o sí en ese momento, en esa coyuntura. Sí, Ahora, de hablando de hecho, esto un poco, sí, no, si recuerdas, creo que la última versión de Macbeth en cine es de hace, creo, 3 años o bueno, 4 años, no recuerdo, pero es muy reciente. Eh, entonces, eso dice mucho también, de eso no solamente en Colombia, sino yo diría que Macbeth es de las obras de Shakespeare que más se montan y que más se hacen versiones y revisiones constantemente en el mundo del teatro, en toda parte, y en sí, el de cine. hecho es una de las cuantas sí que tiene mayores representaciones y adaptaciones de las obras de Sí, Shakespeare, es correcto lo que decís. Por eso te iba a preguntar en relación al grupo, o sea, comentemos un poquito del grupo estable que ustedes tienen y de cómo se fue creando el proceso de este Macbeth, más allá de que te insistieron para realizarlo y que estaban todos como puestos en el mismo carril, ¿no es cierto?, para llevar a cabo
el proyecto. ¿Cómo fue este proceso? Porque tengo entendido que, digamos, eres el director y a la vez estuviste en el diseño del espacio, en el diseño lumínico, colaborando. ¿Cómo Ajá. es este equipo de trabajo que liderás y de qué manera se fue articulando? Si son siempre los mismos que trabajan contigo o se han sumado otras personas. Bueno, en este caso, por la envergadura del proyecto, quisimos tener un equipo interdisciplinario y un equipo más especializado en todas las áreas. Usualmente nuestros montajes, y como ocurre, bueno, no sé mucho en Argentina, pero sí mucho en Colombia, eh, por razones de tipo económico, bueno, por otra cantidad de razones, usualmente el director es el que diseña todo, ¿sí? Ujú. A veces porque es costoso pagar a especialistas y uno quisiera tener un especialista en cada área y poderle pagar lo que se merece, pero a veces no se puede. Sí. Entonces es muy común en Colombia y ha sido muy común también de nuestro grupo que quien dirige la obra pues no solamente la adapta, sino que también diseña la escenografía, las luces del vestuario, bueno, etc. Pero en esta en Hace todo. particular, sí, en esta en particular, yo sí tenía el concepto básico de lo que quería con la obra, tanto desde el texto como desde la puesta en escena, pero sí recurrimos a varias personas, bueno, especialistas en luminotecnia, en escenografía, en vestuario. Y bueno, lo que hice yo en buena parte fue sentarme con cada uno, decirles cuál era mi visión de la obra, del montaje, y ya a partir de esto, pues cada uno iba creando y íbamos teniendo unas conversaciones en las cuales pues iban como ajustando detalles. Muy Bien, como que particular, supervisabas un poco aquello que los demás iban presentando en bocetos. Sí, porque además también me gustó muchísimo el diseño del vestuario desde Eduardo González y veía ahí como algo que se unía perfectamente a la clave, ¿no? De Macbeth. Todos esos vestuarios que él diseña, cada uno con su particularidad, pero a la vez muy sencillos, muy sobrios. sí, Por momentos la inclusión del humo, de luces, de maquinarias y dispositivos en el escenario que abren ventanas, abren espacios, abren puertas a otros mundos dentro de ese Macbeth. También esto le contamos a la gente que es muy interesante de ver porque la obra está eh, puesta en una sala muy amplia, ¿no es sí. cierto? Con profundidad en el escenario, con amplitud en los espacios que hacen que los actores, que además son muchos, puedan desplegarse libremente sobre ese Sí, escenario. sí, esa era una de las cosas, digamos que de las primeras cosas que yo tuve claras desde la puesta en escena y aprovechando pues de que afortunadamente tenemos una sala muy grande, yo tenía claro desde el comienzo que quería que la obra o la historia transcurriera como desde muchos puntos de vista, o mejor, desde que se pudiera mirar desde muchos ángulos. Entonces, pues nosotros tenemos en el escenario, tenemos más o menos útiles, unos 21 metros de ancho, tenemos como más de 8 metros de alto, etcétera. Es enorme Sí. esa sala, un placer trabajar en ese espacio. Entonces yo sí, desde que empecé a plantear la puesta en escena, quería que hubiera entradas y salidas desde el público, desde la derecha, de la izquierda, desde lo alto, bueno, lo bajo, etcétera. De hecho, Sí. se desocupó el primer nivel de camerinos para crear como unos pasadizos y unos lugares de tránsito de todos los personajes. Y en una de las galerías también, o en el frontis del escenario, eh, que es una de las cosas como que siento yo que son como los mayores logros de la puesta en escena, es una compuerta que la utilicé como símbolo como de los altibajos del poder. Entonces es Mm. una compuerta parecida como a estas de los castillos medievales, que constantemente está bajando y subiendo, y sobre la cual se proyecta, cada que hay un personaje asesinado, se proyecta la cara de este personaje y luego aparece la de Macbeth.
sí. Esto, esta sucesión del poder se va proyectando ahí en esta compuerta y digamos que cada que, por decirlo así, cae un personaje, cae la compuerta y vuelve y sube. Bueno, es una dinámica ahí muy Es muy interesante. interesante como simbología de la obra esto que mencionabas. Es como también un diálogo cómplice con el espectador, ¿no? A través de estos símbolos que se van mencionando, como decís vos, los personajes y el Macbeth que aparece como esta cosa de siniestro que a la vez es Ajá. familiar y es cercano, pero que nos va delatando un poco los altibajos del poder, tal cual decías vos. ¿Y qué pasa también? A mí me llamaba mucho la atención, sobre todo en esta obra, este rol de la mujer, ¿no es cierto? Donde se lo pone en las brujas y donde se lo pone en la mujer, en la señora Macbeth, que son aquellas que están como en satélite alrededor de este Macbeth, que hacen que casi se meten en su cabeza, ¿no es cierto? Y Ajá. aparecen y hacen un lío bárbaro. Sí, te voy a hablar un poquito también como del proceso con las brujas, como volviendo a tu pregunta anterior sobre pues cómo se fue gestando todo el proceso de montaje. Y desde el texto también. Del texto yo hice unas 3 o 4 versiones del texto. De hecho, las brujas aparecen con este rol tan protagónico solamente en la última versión del texto. Porque en una versión anterior, quien tenía ese rol era el portero. Era una especie Ah, como de jorobado de Notre Dame que andaba rondando por el castillo y andaba observando todo lo que sucedía y comentándolo. Pero bueno, después de muchas reescrituras y, y después de leer un poco también como sobre todo el asunto de las brujas en la época de Shakespeare, pues decidí que merecían tener como un papel un poco más protagónico. sí. Entonces lo que se hizo fue que este personaje que antes era, como te digo, el portero, ese rol se lo di a las brujas y lo que hacen ellas todo el tiempo es, claro, vaticinarle a Macbeth un poco lo que va a ser su futuro, pero a partir de ahí, digamos que se lavan las manos, ¿sí? Ujú. A partir de ahí lo que hacen es observar, comentar, a ratos también sorprenderse porque digamos que el vaticino se le sale de las manos. Ella Sí. realmente ellas no. Harold Bloom en un comentario sobre Macbeth lo, lo, lo explica de esa manera. Él dice que realmente lo que hace Macbeth es producto de su imaginación y su fantasía y su paranoia, pero no es culpa de las brujas. Ellas le vaticinan, pero quien toma las decisiones Quien toma las es él, decisiones es él, correcto. claro. Uh-huh. Sí, Entonces, sí, lo porque que las tú brujas decías es cierto. vaticinan esto, perdón, ¿cómo? Sí, no, lo que tú decías es cierto. Ellas eh, se aprovecharon mucho también en la puesta en escena, en lo que hablamos ahora, en el sentido de que aparecen en el extremo izquierdo, luego aparecen por allá en un balcón, como en el aire, entran desde el público, aparecen desde las galerías o desde detrás de camerinos, de los pasillos. Esa era un poco como la idea, darles un poco un carácter omnipresente. Sí, 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 totalmente. Y le dan hasta un carácter onírico a las escenas, ¿no es cierto? Porque no uno espera de dónde van a estar apareciendo ellas. Y por Ajá, otro exacto. lado, ¿eh? Sí, claro. Sí, lo que tú dices es cierto. Claro, exacto. Bueno, al menos así me parecía a mí. Y este tema, ¿no? Del vaticinio, como bien decías vos, eh, Macbeth lo toma y empieza ahí a desencadenarse la serie de asesinatos que no paran, ¿no es cierto? Y uno empieza a pensar en los altibajos del poder, en la ambición del poder, hoy y antes, ¿no es cierto? También cómo el ser humano a partir de su ansia por lograr algo, es capaz de cometer los más siniestros actos, ¿no? Y Sí, como esto que decías vos, que Bloom creo que aclara y muy bien, ¿no? Como
como bueno, no, no es culpa de las brujas, está en la cabeza de Macbeth, sería discutible, podríamos argumentar si sí o si no, pero lo que Shakespeare escribe, y volviendo un poco al por qué Macbeth hoy, es tan resonante, ¿no es cierto?, en Colombia, en Argentina, creo que en toda la región, ¿no?, de América Latina, en otras partes del mundo seguramente, pero aquí quizás más precisamente, en donde los altibajos en el poder son constantes y los miedos o las especulaciones de los personajes de la sociedad también lo son. ¿No es cierto? Sí, A partir de un vaticinio de las brujas se desencadena una tragedia, ¿verdad? claro. Ujú. Solo que en nuestro contexto, pues, colombiano y latinoamericano, diría yo, todos estos personajes que están en el poder no lo hacen más por voluntad propia o por decisión propia que por vaticinios. O sea, estos personajes Sí, sin lugar a dudas, claro. no necesitan ser influenciados o, o tener algún contacto con algo paranormal, sino que son mucho más, tienen más sangre fría para tomar estas decisiones. Sin lugar a Eh, dudas, sin lugar a dudas. ajá, Y, otra cosa que iba a preguntarte, de cómo se fue incorporando el tema de la música en la obra, ¿no es cierto? Si para vos es algo importante la inclusión de la música en las escenas y en el proceso creativo, ¿no es cierto? Desde el diseño sonoro hasta la elección, ¿no es cierto? De la música que te iba a preguntar, que es de Gustavo Yepes, que imagino que es música original. sí, claro, sí, es música compuesta para este montaje. Especialmente. ¿Y cómo Sí, fue ese sí. proceso con el músico? ¿Estuvo en los ensayos? ¿Se lo encargabas aparte? ¿Cómo es el trabajo con él? Bueno, un poco de las dos cosas. Tuvimos unos primeros acercamientos. Él ya había trabajado antes con ópera y es un gran conocedor de la música clásica y de la ópera en Colombia. Y Sí. conocía versiones en ópera de Macbeth, y conocía películas, bueno, todas las cosas. Pero creo que nunca había compuesto música para esta obra en particular. Entonces, claro, lo primero pues fue un sí rotundo, muy, muy alegre de parte de él y muy generoso también. Y bueno, yo le conté cuál era como la idea general con la música, que más o menos que escuchaba como en mi cabeza. Eh, y bueno, tuve la ventaja de que él conocía, como te digo, versiones en ópera y conocía la obra, entonces pues nos distanciamos unos días y le hice unas primeras composiciones y empezamos a escuchar. Y bueno, tuvimos que hacer algunas negociaciones. ¿Cómo Digamos, fue eso? por ejemplo, en la escena del bosque de Burnham, que se acerca, pues ya en las escenas finales, lo que yo escuchaba en mi cabeza sonaba un poco más a rock, ¿sí? Era algo muy No marcial, había, pero claro, no había encuentro en esa escena en particular. Él era más clásico y vos ibas más al rock. sí. Eh, pero bueno, como te digo, tuvimos que negociar porque yo le mostré algunas cosas de más o menos cómo era que quería que sonara esta parte. Y él, bueno, muy honestamente me dijo, bueno, ahí sí te tocaría conseguir otro músico porque Ah, eso no es lo mío. Pero bien. bueno, pero a partir de lo que yo le mostré, creo que, o sea, lo que quedó me satisface muchísimo. Y en el tema de la escena de las brujas, que creo que es una de las cosas como más novedosas, particularmente en nuestro montaje, fue que, claro, yo tenía una duda muy grande, bueno, entre duda y temor, porque creo que es una de las escenas más difíciles de la obra. Ujú. O sea, toda esta escena del caldero y del ritual y del niño que aparece y los fantasmas. Sí. Entonces creo que es una escena en la que o se puede hacer algo muy bueno o se puede hacer algo completamente ridículo, ¿sí? Porque la escena habla de, bueno, de animales, de tripas, bueno, hay una cantidad de Sí, de cosas todo ahí. aquello sobrenatural que aparece e irrumpe, ¿no es cierto?,
en el relato o en cómo viene contándose la historia. Y es cierto eso que decís, la delgada línea entre hacer algo que esté bueno, como decimos acá, o que sea algo que se vea mal, ¿no es cierto? O que no sea creíble. Claro. O sea, de hecho, en las versiones que hay en cine, que creo que las vi todas o casi todas, esa escena en particular yo creo que ha sido bien lograda tal vez un par de veces. Que una es la de Polanski, y bueno, creo que la otra es, no recuerdo el nombre del director de la última versión. Ah, bueno, y la de Orson Welles. Pero de resto creo que es muy difícil hacer esta escena creíble, por decir algo, ¿cierto? Sí. Entonces, bueno, entre todas las ideas que se me pasó, dije, bueno, no, o sea, no va a haber ni caldero, ni va a haber sapos, ni va a haber serpientes, ni va a haber nada que se parezca a algo pretenciosamente realista, sino que lo vamos a resolver a partir de la música. Y ahí fue donde empecé a La conversar música. con Gustavo, con el maestro Gustavo. Y alguna vez, con uno de mis compañeros, que es músico, que es cantante lírico, le dije, bueno, tengo una idea loca, yo no quiero caldero, no quiero fuego, no quiero nada de esto que sea realista, yo quiero resolver esta escena desde el canto. Entonces, yo me lavé un poco la mano y le dije, usted verá, pero tiene que ponerlos a cantar. Entonces él Vea empezó a cómo hacer una, hace, yo quiero que canten. exacto, sí. Entonces yo le dije, digamos que una de mis primeras como epifanías o ocurrencias fue el hacerlo en inglés. Porque claro, yo Ah, he leído la obra muchas veces, pues, de hecho yo soy bilingüe y sé lo distinto que puede sonar en inglés y en español. Pero claro. algunos actores saben algo de inglés, se defienden un poco hablando inglés. Entonces yo le dije a mi compañero, bueno, tengo una idea medio loca, algunos saben inglés, yo quiero probar esta escena cantada en inglés. Y me dijo, bueno, déjame, yo pruebo cosas. Él se inventó un ritmo, una melodía muy sencilla, empezaron a cantarla. A mí me gustó inmediatamente y bueno, ya a partir de ahí ya empezamos a crecer un poco más la idea y ya le dijimos al maestro Gustavo Yepes y le dijimos, bueno, mire esto, está muy mal cantado, pero esta es la idea. Necesitamos que usted nos oriente. Y Claro. bueno, él dijo, no, hay una muy buena base, creo que se puede hacer algo. Y ya a partir de lo que le mostramos, ya él compuso la melodía concreta que es la del Double Double, Toil and Trouble. La compuso y ya necesitábamos ajustar algunos textos eh, para que sonaran lo más parecido posible a como sonaría eso cantado en inglés. Entonces yo traduje algunos versos, él tradujo otros, y bueno, lo que quedó finalmente es que esa escena se resolvió más como desde la atmósfera y desde el canto, y se hace con las brujas cantando en inglés, cantando los versos en inglés, y digamos los fantasmas, que son otros actores, van respondiendo o van como en una especie de canon, pero en español. Exacto. Se van ensamblando perfectamente las frases Ajá, musicales con las melodías. Por eso te hacía la pregunta de la música, ¿no es cierto? Porque en esto creó algo distinto absolutamente a cualquier puesta que uno puede haber visto, ¿no? Que en esta escena, como decías vos, no iba a haber calderos, no iba a haber sapos, vos tenías la idea y te imaginabas en tu cabeza que era con canto y lo ajá, pudiste lograr y lo llevaste a cabo y con esta negociación que me decías, porque el director un poco es eso, ¿no? Continuamente negocia sus sí, claro. ideas con lo posible y con los recursos que tiene. Le vamos a contar a la gente que estamos hablando con Albeiro Pérez Valencia, el director de Macbeth, nuestra Macbeth, la de la cuarta edición del Festival de Teatro Clásico Universal que organiza el Teatro El Tinglado aquí en Buenos Aires, Argentina, y que mañana, jueves, a partir de las 20 horas pueden verla online. Tenés que entrar a alternativateatral.com y pedir tu entrada.
No olvides que es mañana, jueves, a partir de las 20 horas. Y yo la verdad que te agradezco muchísimo, y como para ir cerrando, nos hemos quedado cortos y con ganas de seguir hablando, pero ha sido un placer conocerte y agradezco nuevamente en mi nombre y en nombre de todo el equipo del festival que estés ahí con nosotros compartiendo este vivo, que la gente va a poder seguir viendo por 24 horas, porque lo vamos a dejar colgadito ahí en la historia del festival. Ah, Y qué les bien. deseamos muchísima merd, como se dice, para la función de mañana. Y te Muchas gracias. agradecemos infinitamente y ojalá sea el comienzo de una linda relación para futuros festivales. Claro que sí. Muchas gracias de nuevo a ustedes por la invitación. No, también te agradezco mucho esta pequeña conversación. Ha sido muy agradable. A propósito, eres muy buena conversadora para este tema. No, no, Bueno, muchas gracias. lo digo de verdad porque puede ser un poquito árido, un poquito pesado, pero bueno, veo que has visto la obra, lo cual es fundamental para poder hacer la conversación. Te agradezco mucho también que hayas tomado el tiempo. Y sí, podríamos seguir hablando mucho más, pero yo sé cómo es lo del tiempo. No, Ojalá, no bueno, en hay un futuro, problema. Ya encontraremos algún otro momento. En principio, muchísimas gracias nuevamente, Albeiro. Ha sido un placer y ojalá que tengan muchísima suerte, muchísima recaudación y volvemos a recordarle a todos. Alternativateatral.com, buscas Macbeth, jueves 20 horas y la podés ver cuando quieras por 48 horas desde el living de tu casa. Agradezco, un abrazo a la distancia y hasta siempre, Albeiro. Muchas bueno, lo gracias. mismo para ti. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Chao, Adiós, adiós. chao.